Buenos días a todos y feliz jueves 27 de febrero de 2020 en este episodio de actualidad que es el número 47 que vamos a dedicar al Real Decreto Ley 4/2020 de este año, del 18 de febrero, en el que se ha derogado el despido por ausencias justificadas e injustificadas que regía en nuestra legislación laboral en el Estatuto de los Trabajadores. Si os gustan este tipo de vídeos, como siempre os pido que le deis al like, que os suscribáis a nuestro canal y que le deis a la campana para que os vayan notificando todos los vídeos que vamos subiendo en este canal y en concreto en este caso los de actualidad. Bien, empezamos con el vídeo de actualidad de hoy. Como os decía, hoy es sobre una normativa que es un Real Decreto Ley, este Real Decreto Ley 4/2020, aprobado el 18 de febrero y que ya está en vigor, ya es vigente, y lo que hace es derogar un artículo del Estatuto de los Trabajadores. En concreto es el artículo 52 en la letra D del Estatuto de los Trabajadores, que lo que hacía era regular el despido cuando había bajas de corta duración, inferiores a 20 días, que aun estando justificadas suponían un porcentaje de las jornadas en un periodo de una serie de meses, y esto pues ha habido una serie de sentencias que han motivado a esta regulación por parte del gobierno. Hemos de tener en cuenta que esto ya entraba en el programa del gobierno y que debido a una serie de despidos que se provocaron por una sentencia del octubre pasado del Tribunal Constitucional que decía que este artículo era constitucional, pues hubo una serie de despidos masivos, como comentamos, y eso lo que produjo pues fue esta alarma un poco y esta reacción por parte del gobierno. Bien, hemos de recordar que nosotros ya vimos este tema, en concreto la sentencia del Tribunal Constitucional, lo vimos en el episodio de actualidad número 35, si lo queréis ver, es el de 20 de noviembre del año pasado, de 2019, y en este vídeo lo que hablamos es sobre esta sentencia, la 118 del 2019, de 16 de octubre del Tribunal Constitucional. Bien, ¿qué es lo que explica este Real Decreto Ley que se hace vía urgencia? Pues bien, lo que hace es justificar los motivos por los cuales adopta esta decisión. Hemos de tener en cuenta que hay básicamente dos sentencias que son importantes en relación a la argumentación para esta modificación legal, que son esta sentencia del Tribunal Constitucional, por una parte, y luego, de más importancia para la argumentación de esta derogación por parte de este Real Decreto Ley, que es la sentencia del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea de 18 de enero de 2018 en el asunto que se conoció como Ruiz Conejero, que lo que habla es sobre la adecuación de nuestro sistema normativo a la Directiva 2000/78 de la Comunidad Europea. Bien, vamos a poner un poco, y siguiendo el hilo de lo que dice en la exposición de motivos de este Real Decreto Ley, hemos de poner un poco en antecedentes de lo que suponía este artículo 52, letra D del Estatuto de los Trabajadores. Como ya decíamos, la reforma del 2012 lo que hizo fue pues modificar este artículo 52, letra D, que ya venía siendo vigente con anterioridad. ¿Y qué es lo que decía antes de la reforma del 2012? Pues que se podía despedir a una serie de trabajadores que tuvieran faltas, aun siendo justificadas, de bajas de duración inferior a 20 días, aun estando justificadas en un periodo de tiempo, pero que además la empresa tuviera una tasa de ausencias superiores al 5% de las jornadas anuales, ¿vale? Es decir, que esta variable en este sentido, las ausencias justificadas por baja médica inferior a 20 días, se podía despedir a un trabajador siempre y cuando el absentismo de la empresa fuera igual o superior a un 5%. Si fuera inferior a este 5%, aunque hubiera esas ausencias de bajas por 20 días al año y durante un periodo de tiempo, durante unos meses en ese año, entonces ahí se decía que no se podría despedir. Bien, la reforma del 2012 lo que hace es
quitar esta variable del absentismo. Se queda con la variable simplemente del trabajador exclusivamente que hace esas ausencias, que aun siendo justificadas en un periodo de tiempo, al ser de baja duración, pues se le puede despedir. Quitan la variable del absentismo global de la empresa. Bien, en esto pues se va explicando, justificando en este Real Decreto Ley, en base a esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y también nombra la sentencia del Tribunal Constitucional que hemos dicho, en concreto la sentencia 118 del 2019 de octubre del Tribunal Constitucional que ya analizamos. Bien, en ese sentido dice, pues citando a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que básicamente cuando tales ausencias sean consecuencia de enfermedades atribuibles a la discapacidad del trabajador, serán pues discriminatorias, ¿vale? Siempre y cuando no vaya más allá de lo necesario para alcanzar la finalidad que corresponde evaluar al órgano jurisdiccional remitente. Es decir, pues el gobierno en este Real Decreto Ley lo que hace es, por un lado, pues valorar y confrontar dos derechos: el derecho legítimo de la empresa a contar con la fuerza de trabajo, con sus trabajadores, para desarrollar el proyecto empresarial, y por otro lado el derecho de las personas trabajadoras a no ser despedidas si están en una situación relacionada con una enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, lo que nos viene a decir es que la normativa española entendía, en aplicación de esta doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que estaba siendo discriminatoria por razón de discapacidad. Básicamente lo que está argumentando aquí el Real Decreto Ley es que al eliminarse esta opción del absentismo, se estaba haciendo que fuera un procedimiento automático. Es decir, que si se cumplía, y así lo había dicho también el Supremo, evidentemente, si se cumplía la ley y estaba dentro de unos parámetros objetivos que marcaba ese artículo, por lo tanto, pues el despido era procedente, porque así la ley lo decía, ¿no? Entonces, lo que viene a argumentar el gobierno español es que, conforme la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no está diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que esto sea discriminatorio. Lo que está diciendo es que siempre y cuando no haya mecanismos por parte de los tribunales de justicia de España para determinar caso por caso si existe una proporcionalidad entre la medida extintiva, entre el despido y, en este caso, la discriminación que pueda haber por razón de enfermedad al trabajador, entonces estaríamos hablando de que es discriminatorio esa ley. Entonces, lo que hace, yo creo con buen criterio, el gobierno es modificar ese artículo, y evidentemente es mucho más favorable a todas aquellas personas que podáis estar en una situación de incapacidad temporal, de baja médica por larga enfermedad. Lo que hace luego es ir argumentando más cosas, es decir, dice, por ejemplo, las personas que tienen una discapacidad reconocida, aunque no la tengan reconocida, esas personas que tienen una enfermedad pues crónica de larga evolución son más susceptibles de tener bajas médicas de corta duración, y por lo tanto, aunque no sean de larga duración, se está produciendo una discriminación contra este tipo de personas que tienen pues una discapacidad, ¿no? Habla en este sentido con la terminología de diversidad funcional que se usa pues ya a nivel europeo y que tanto cuesta que llegue aquí, y aquí estamos hablando aún de discapacidad. Además de esto, hay otra razón que nos dice aquí el Real Decreto Ley para argumentarlo, que es un poco más floja esta razón en cuanto a la fundamentación, no en cuanto al fondo. En cuanto a la fundamentación, nos habla de que puede haber también una discriminación de forma indirecta de género, porque entiende que son las mujeres las que van a hacer esa conciliación, las que están en el cuidado de los dependientes, pues ya sea de los hijos, de los mayores y demás. Y en este sentido puede ser este hecho cierto. Lo que pasa es que en el Real Decreto Ley pues no se explica. Dice literalmente que los datos históricos y actuales del INE, del Instituto Nacional de Estadística, indican que, aunque la participación de los hombres en el cuidado de los dependientes ha aumentado, las mujeres siguen siendo las que mayoritariamente asumen las tareas de cuidado de dependientes. Bien,
Podía haber puesto porcentajes, porque son generalidades, datos históricos, datos actuales, hasta qué punto es mayoritario. Mayoritario es el 55 o el 45, es decir que no le hubiese costado nada al legislador, al gobierno aquí, hacer constar unos porcentajes de forma que pueda quedar más acreditada que existe esa discriminación o que puede existir esa discriminación indirecta en relación al género, que sin duda de forma histórica pues se entiende que sí, pero de forma actual tampoco se nos habla de unos porcentajes que puedan pues justificar esa causa, de forma que lo demás sí que se justifica pues mucho mejor. En definitiva, lo que hace el Real Decreto es eso, decir que el procedimiento automático que había ahora, de si cumplías X bajas que hablamos en el artículo de actualidad del 35, del 20 de noviembre, de la sentencia constitucional, que si había, pasamos esa aplicación automática del despido a tener que revocarlo porque es un mecanismo que puede provocar una discriminación directa por discapacidad y también de género. Entonces, esto es lo que ha hecho el gobierno. Hay una fundamentación muy grande por una cuestión de forma, que esto no se aprueba en una ley en el Congreso de los Diputados, sino que se aprueba por un vehículo extraordinario, que es este Real Decreto Ley. Y entonces este Real Decreto Ley exige una argumentación mucho más fuerte por parte del gobierno, que es quien lo dicta, en el sentido de acreditar, de demostrar la urgencia de la medida, y por otro lado también de demostrar la excepcionalidad, el por qué no se ha recurrido a una ley ordinaria que requiere una serie de mayorías y acuerdos que no requieren este tipo de instrumentos jurídicos que ya son aplicables. Esa es la parte quizá un poco más floja del Real Decreto Ley, en el sentido de que se dice, bueno, solo es un artículo el que hemos tocado, también se hace constar que no afecta al contenido esencial de los derechos. Se dice en ese sentido que la sentencia precisamente del Tribunal Constitucional de octubre de 2019 provocó, lo hemos visto en prensa, una serie de despidos por parte de empresarios a personas que estaban en esa situación, que hasta entonces no se habían dado mucho porque generaba una incertidumbre, ¿no? Una inseguridad jurídica el tema, pero que la que el Constitucional dijo que eso era válido y constitucional, pues hubo un efecto llamada a ese tipo de despidos y que por lo tanto si no se legislaba sobre esto pues se hubieran producido muchas discriminaciones en relación a ese tipo de situaciones. En fin, yo creo que está poco justificado, que el fin es muy loable y es evidente que debería haber llegado esta solución antes, y luego la forma de hacerlo pues ha sido un poco más radical, ¿no? Es decir, no se ha vuelto al tema de equilibrando la balanza a añadir el tema del absentismo que había antes, sino que de todas formas se ha eliminado directamente. Entonces, bueno, veremos qué es lo que sucede sobre si se declara constitucional o no este Real Decreto Ley, si hay algún tipo de impugnación, y en todo caso nos alegramos por los trabajadores y por aquellas personas que puedan estar en situación de discapacidad, porque al menos tienen esa seguridad que incluso en bajas de corta duración no van a poder ser despedidos, y entendiendo también el empresario que queda guardado su derecho a poder despedir a trabajadores cuando esas ausencias no estén justificadas, Eso es importante. Ahí siempre quedará el instrumento del despido disciplinario como instrumento más gravoso por el empresario para aquellas causas que no sean justificadas, esas ausencias injustificadas por parte de los trabajadores puedan llevar a un despido. Bien, y este todo es el vídeo de hoy. Cualquier duda que tengáis sobre este nuevo Real Decreto Ley que decora este artículo 52 letra D del Estatuto de los Trabajadores, nos lo comentáis y os lo resolveremos. Muchísimas gracias y que tengáis un feliz jueves.